Esa tarde, llegué a casa después de meses lejos, cargando a mi bebé Emma en mis brazos y todavía con mi uniforme militar puesto. Pensé que iba a encontrar algo bonito esperándome. En cambio, encontré a toda la familia de mi esposo Daniel sentada en la sala, mirándome como si hubiera hecho algo terrible. Daniel tomó un papel y lo tiró sobre la mesa de centro. Era una prueba de ADN. Me dijo con voz fría que Emma no era su hija. Antes de que yo pudiera decir una sola palabra, su mamá Patricia me señaló la puerta y me gritó que me fuera de su casa. Y justo en ese momento, la puerta de entrada se abrió sola, y el hombre que entró hizo que todos en esa habitación se quedaran completamente callados. Pero déjame contarte cómo empezó todo esto. Esa mañana yo estaba terminando unos papeles en la base militar en Carolina del Norte. Llevaba muchos meses trabajando muy duro y estaba cansada, de ese cansancio profundo que se mete en los huesos. Pero también estaba muy contenta porque por fin podía irme a casa. Emma estaba en la guardería cerca de la base y yo solo pensaba en recogerla, besarle sus cachetes suaves y manejar de regreso a Raleigh para dormir en mi propia cama. Como a las 3 de la tarde, mi teléfono vibró. Era Daniel. Me escribió que no llegara tarde, que su mamá tenía una sorpresa para mí. Lo leí y sonreí. Una sorpresa. Después de meses de llamadas cortas y conversaciones que se sentían distantes, pensé que tal vez Daniel estaba tratando de mejorar las cosas. Tal vez Patricia finalmente había decidido recibirme bien en lugar de tratar mi trabajo militar como si fuera un estorbo. Le contesté que llegaría a las 6. Cuando recogí a Emma de la guardería, ella estiró los dos brazos hacia mí diciendo mamá, mamá, como si hubiera estado esperando todo el día para contarme todo. Le puse el cinturón en su sillita, le acomodé el moño blanco en el cabello y manejé a casa con las ventanas un poco abiertas, sonriendo casi todo el camino. Recuerdo que pensé que quizás las cosas iban a mejorar. La casa se veía con luz cuando llegué al camino de entrada. Había carros estacionados por todos lados. El camión de Daniel, el vehículo de su hermana, el carro viejo de su tío. Me reí suavecito y le dije a Emma que la abuela Patricia se había esmerado mucho. Pero cuando subí los escalones cargando a Emma y abrí la puerta, ese calor que yo esperaba desapareció. La sala estaba llena de personas. Los parientes de Daniel estaban sentados hombro con hombro en el sofá, en sillas plegables, hasta pegados a la pared. Nadie me saludó. Nadie se paró. Nadie sonrió. Daniel estaba parado cerca de la mesa de centro. Patricia estaba a su lado, como esperando algo. Miré alrededor y pregunté qué estaba pasando. Daniel tomó un sobre blanco y tiró un papel sobre la mesa. Dijo que eran los resultados de una prueba de ADN y que Emma no era su hija. Por un momento no pude respirar. Emma me agarró el cuello de la camisa, confundida por el silencio. Miré el papel y luego lo miré a él y le pregunté de qué estaba hablando. Patricia se adelantó con la cara dura. Dijo que ellos sabían lo que yo había hecho y que había humillado a esa familia. Luego me señaló la puerta y me dijo que me fuera de su casa. Antes de que yo pudiera decir algo, la puerta de entrada se abrió detrás de mí. Una voz fuerte dijo mi nombre y mi rango militar. Todos voltearon a ver. El teniente general Robert Talles entró al cuarto con su uniforme militar completo y 3 estrellas en cada hombro. Era un hombre que no necesitaba levantar la voz para que todos le prestaran atención. Con solo entrar, cambió el ambiente de toda la habitación. Yo me puse derecha automáticamente, sosteniendo a Emma en mi cadera. Le dije buenas tardes señor y él me respondió que estuviera tranquila. Sus ojos recorrieron toda la sala. El silencio se sentía casi doloroso. Él notó la sala llena de gente, la cara pálida de Daniel, a Patricia señalando la puerta, y finalmente las lágrimas que se estaban formando en los ojos de Emma. El general frunció el ceño y dijo que parecía haber interrumpido algo. Nadie respondió. Daniel tragó saliva y dijo que aquello era un asunto de familia. El general respondió tranquilamente que así lo parecía. Luego me miró y me preguntó si yo estaba bien. Quise contestar pero tenía la garganta apretada. En cambio, Emma enterró su carita en mi hombro y empezó a llorar suavecito. El general Hayes dio un paso lento hacia adentro del cuarto.
Dijo que había venido a felicitar a una de sus mejores oficiales por su servicio excepcional. Luego miró a Daniel y dijo que no esperaba encontrar esto. Daniel sonrió nerviosamente y dijo que había habido un malentendido. Patricia rápidamente intervino diciéndole al general que estaban manejando un asunto desagradable de familia. El general no reaccionó. En cambio, notó el papel que estaba sobre la mesa de centro y preguntó si podía verlo. Daniel dudó un momento pero se lo entregó diciendo que era un informe de ADN. El general Hayes se acomodó los lentes y leyó el documento con cuidado. Nadie habló. Hasta Emma había dejado de llorar, como si ella también sintiera lo tenso que estaba el ambiente. Después de casi un minuto, el general bajó el papel y preguntó quién había pedido esa prueba. Daniel respondió de inmediato que él. El general preguntó dónde se había hecho. Daniel dio el nombre de un laboratorio que yo nunca había escuchado. El general volvió a mirar el informe y preguntó tranquilamente si yo había estado presente cuando tomaron la muestra. Daniel respondió que no. El general preguntó si había una orden del juez. Daniel dijo que no. El general preguntó si había documentación del proceso. Daniel parpadeó y dijo que no lo sabía. El general dobló el informe cuidadosamente. Dijo que había pasado más de 35 años tomando decisiones basadas en evidencia real. Luego miró a todos en la sala y dijo que eso no era evidencia. Colocó el papel de vuelta sobre la mesa. Patricia cruzó los brazos y dijo que eso probaba que yo le había sido infiel a su hijo. El general movió la cabeza tranquilamente y dijo que no, señora. Dijo que lo único que probaba era que alguien había imprimido un informe. La sala volvió a quedarse en silencio. El tío de Daniel carraspeó. La hermana de Daniel intercambió miradas nerviosas con su esposo. Por primera vez desde que yo había entrado por esa puerta, vi incertidumbre en algunas caras. El general Hayes se volvió hacia mí y me preguntó si yo alguna vez había dado mi permiso para una prueba de ADN. Le dije que no, señor. Me preguntó si me habían informado que se había hecho una. Le dije que no, señor. Él asintió una sola vez y dijo que eso pensaba. Daniel de repente levantó la voz y preguntó entonces qué estaba diciendo, si es que yo era inocente. El general respondió tranquilamente que lo que decía era que acusar a alguien sin evidencia verificada destruye familias. Patricia resopló y dijo que su hijo merecía saber la verdad. El general respondió que estaba de acuerdo, y que precisamente por eso esa familia necesitaba un laboratorio reconocido oficialmente y no suposiciones, acusaciones o humillaciones públicas. Sus palabras cayeron pesadas en el cuarto. Miré alrededor. Las personas que me habían estado mirando con juicio hace apenas unos minutos ahora evitaban mis ojos. El general Hayes se puso a mi lado y me dijo que creía que Emma y yo deberíamos irnos esa noche. Luego miró directamente a Daniel y dijo con firmeza que le sugería a todos que no hicieran otra acusación hasta que se estableciera la verdad. Mientras acomodaba a Emma en mi hombro y caminaba hacia la puerta, me di cuenta de que algo había cambiado. Por primera vez esa noche, yo no salía avergonzada. Salía con alguien que creía que yo merecía justicia. El general Hayes me acompañó a mí y a Emma hasta mi carro. El aire de afuera se sentía extrañamente frío aunque era finales de la primavera en Carolina del Norte. Mis manos temblaban tanto que me costó trabajo abrochar a Emma en su sillita. El general esperó pacientemente hasta que cerré la puerta trasera. Me dijo suavemente que respirara profundo. Lo miré y por primera vez desde que había entrado a esa casa, las lágrimas me salieron. Le susurré que no entendía cómo podían haberme hecho eso. Él no se apresuró en responder. En cambio, sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y me lo dio. Me dijo que había servido en el ejército por casi 4 décadas y que había visto carreras destruidas porque la gente sacaba conclusiones demasiado rápido. También había visto personas inocentes sobrevivir porque se negaron a dejar de decir la verdad. Me dijo que él me creía. Esas 4 palabras casi me rompen. No porque resolvieran algo, sino porque fueron las primeras palabras de confianza que escuché en toda esa noche. Emma metió sus deditos pequeños por la ventana abierta del carro y me agarró la manga. Me llamó mamá. Sonreí entre lágrimas y le dije que yo estaba bien. El general Hayes miró hacia la casa.
Me dijo que haría que alguien me ayudara a encontrar un lugar seguro para quedarme esa noche. Le respondí que podía quedarme con mi amiga Rachel. Rachel Bennett era otra oficial militar en la base. Habíamos pasado juntas el entrenamiento de oficiales años atrás y seguíamos siendo muy buenas amigas. Él dijo que bien. Luego sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y escribió 2 nombres al reverso. Uno era el de un abogado de asistencia legal militar con mucha experiencia. El otro era el de una abogada de asuntos familiares en Raleigh que trabajaba frecuentemente con familias militares. Me dijo que si esto se convertía en un asunto legal, no lo enfrentara sola. Le agradecí, señor. Antes de irse, me miró a los ojos y me dijo una cosa más. Me dijo que no intentara limpiar mi nombre discutiendo. Fruncí el ceño sin entender bien. Él me explicó que las personas que ya han decidido que eres culpable rara vez cambian de opinión por escuchar argumentos más fuertes. Cambian de opinión cuando se les ponen frente hechos que no pueden ignorar. Esas palabras se quedaron conmigo mucho tiempo después de que él se fue. Rachel nos recibió a Emma y a mí en su casa sin hacer una sola pregunta. Simplemente me abrazó y me dijo que el cuarto de visitas estaba listo y que hablaríamos cuando yo estuviera lista. Esa noche, después de que Emma por fin se durmió en una cuna prestada, me senté sola en la mesa de la cocina de Rachel. Mi teléfono no paraba de sonar. Daniel, 23 llamadas perdidas, 7 mensajes de voz, docenas de mensajes de texto. Los primeros eran enojados. Preguntaba a dónde me había ido y decía que irme hacía que pareciera culpable. Luego se volvieron exigentes. Decía que necesitábamos terminar esto esa noche. Finalmente uno de los mensajes me llamó la atención. Decía que su mamá pensaba que yo me había ido demasiado rápido sin dar explicaciones. Me quedé mirando la pantalla. Me había ido demasiado rápido. Pero fue Patricia quien me señaló la puerta y me gritó que me fuera. Y ahora estaban fingiendo que yo me había ido voluntariamente. Rachel me sirvió una taza de café. Me preguntó qué estaba pensando. Le dije que ya estaban cambiando la versión de lo que había pasado. Ella sintió y me dijo que entonces no les diera otra oportunidad de hacerlo. A la mañana siguiente regresé a la casa mientras Daniel supuestamente estaba en el trabajo. Solo quería la ropa de Emma, unos pañales y algunas cosas personales. Patricia tampoco estaba. La casa estaba callada. Mientras empacaba una maleta pequeña arriba, noté la computadora portátil de Daniel abierta sobre el escritorio. La pantalla se había apagado pero no estaba bloqueada. No tenía ninguna intención de revisar sus cosas. Entonces apareció una notificación. Era un mensaje de alguien llamada Vanessa que decía que todo había salido como lo habían planeado y que yo nunca me recuperaría de eso. Se me paró el corazón. Con las manos temblando, abrí el mensaje. Lo que leí en los siguientes minutos cambiaría todo lo que yo creía sobre mi matrimonio. Por un largo momento me quedé mirando la pantalla. Vanessa. Nunca había escuchado ese nombre. El mensaje estaba ahí como un peso en el pecho. Todo salió como lo planeamos. Ella nunca se va a recuperar de esto. Mis dedos temblaban sobre el teclado. Cada instinto me decía que cerrara la computadora y me fuera. Pero otra voz, la que el ejército había pasado años entrenando, me decía que me calmara, observara y recolectara los hechos antes de actuar. Abrí el hilo de mensajes en silencio. Los primeros textos eran inofensivos. Luego se me fue el aire. Vanessa le preguntaba a Daniel si todos habían creído el informe de ADN y él le respondía que cada uno de ellos. Otro mensaje preguntaba si la mamá de él me había sacado de la casa y él respondía que exactamente como lo habían planeado. Dejé de respirar por un segundo. Esto no había sido una reacción emocional. No había sido un malentendido. Había sido planeado semanas antes de que yo llegara a casa. Rápidamente usé mi teléfono para fotografiar cada página de la conversación. Había docenas de mensajes. Algunos hablaban de avergonzarme frente a toda la familia de Daniel. Otros de asegurarse de que yo me fuera de la casa sin hacer preguntas. Un mensaje me llamó mucho la atención. Vanessa le decía que una vez que yo me fuera, vender la casa sería más fácil. Vender la casa.
Daniel nunca había mencionado vender nuestra casa. Luego más abajo había otro mensaje donde Daniel decía que yo probablemente simplemente regresaría al ejército y que no pelearía. Las palabras me dolieron mucho más de lo que esperaba. Después de 9 años de matrimonio, él creía que sabía exactamente cómo yo iba a reaccionar. Tomé más fotografías. Luego noté otra carpeta en el escritorio que decía impuestos. Casi la ignoré. Casi. Adentro había varios archivos y estados de cuenta bancarios recientes. Una transferencia me llamó la atención de inmediato. $18,500 transferidos de nuestra cuenta de ahorros conjunta 3 semanas antes. Abrí otro estado de cuenta. Otra transferencia de $12,000. Luego otra. Casi $40,000 habían desaparecido silenciosamente mientras yo estaba sirviendo a mi país. Me susurré a mí misma preguntándome qué había hecho Daniel. Una puerta de carro se cerró afuera. Me congelé. Miré por la ventana de arriba y vi a Patricia llegando al camino de entrada. No se suponía que ella estuviera en casa. Rápidamente envié las fotografías por correo a mi cuenta privada, cerré sesión en la computadora y la cerré exactamente como la había encontrado. Tomé la bolsa de pañales de Emma y bajé las escaleras rápidamente. Patricia entró por la puerta principal justo cuando yo llegaba al pasillo. Su cara se endureció de inmediato. Me dijo que pensaba que le había dicho que no me acercara. Le respondí que solo estaba recogiendo las cosas de Emma. Ella cruzó los brazos y dijo que yo ya había destruido suficiente. La miré con calma y le dije que yo no había destruido esta familia. Ella se rió amargamente y preguntó si esperaba que ella creyera eso. Le respondí que no. Le dije que esperaba que la verdad hablara por sí sola. Sin decir otra palabra, levanté a Emma en mis brazos y pasé junto a Patricia. Por primera vez en mi vida no sentí la necesidad de defenderme. Afuera, le abroché a Emma el cinturón en su sillita y manejé directamente a la oficina que aparecía en la tarjeta que el general Hayes me había dado. La abogada Melissa Carter me recibió en su oficina esa tarde. Escuchó todo con cuidado mientras yo le contaba lo que había pasado. Cuando terminé le pasé mi teléfono. Ella revisó lentamente cada fotografía. Sus cejas se levantaron. Finalmente me miró y me dijo que después de 22 años manejando casos de familias militares, creía que mi esposo no solo había intentado humillarme sino que había planeado defraudarme. El cuarto de repente se sintió muy callado. Me di cuenta de que esto ya no era solo sobre una prueba de ADN falsa. Se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Y Daniel no tenía ni idea de que sus propios mensajes se habían convertido en la evidencia más fuerte en su contra. Salí de la oficina de Melissa cargando una carpeta que de repente se sentía más pesada que cualquier cosa que hubiera cargado en el entrenamiento militar. No por su peso sino por lo que representaba. Evidencia real. Por primera vez desde esa noche tan terrible, yo no dependía de mis emociones. Tenía hechos. Melissa me había pedido que me mantuviera tranquila. Antes de que yo me fuera me dijo que a partir de ese momento no confrontara a mi esposo, que no lo alertara, que lo dejara creer que su plan estaba funcionando. Eso no fue fácil. Cada parte de mí quería manejar directo a casa y exigir una explicación. En cambio, seguí su consejo. De regreso en la casa de Rachel, Emma estaba sentada en el tapete de la sala apilando bloques de colores alegremente. Levantó la vista, me vio y se rió como si nada en el mundo hubiera cambiado. La levanté y le besé la frente. Le susurré que merecía algo mejor que todo esto. Rachel notó mi cara. Me preguntó qué había dicho la abogada. Le pasé la carpeta. Ella la hojeó y cuando terminó cerró los ojos. Me dijo que no podía creer que él realmente hubiera escrito todo eso. Yo le respondí que sí podía creerlo. Las palabras me sorprendieron hasta a mí misma. Pero en algún lugar dentro de mí me di cuenta de que había estado poniendo excusas por Daniel durante años. Cada aniversario olvidado, cada cumpleaños que se perdió, cada vez que se quejó de mi carrera militar, cada vez que Patricia me culpaba por poner el ejército antes que la familia. Siempre creí que las cosas mejorarían. En cambio habían estado empeorando mientras yo me negaba a verlo. A la mañana siguiente Melissa llamó.
Me dijo que había empezado a rastrear los registros financieros. Le pregunté qué había encontrado. Hubo una pausa. Me dijo que el dinero no había sido gastado. Le pregunté que entonces qué. Respondió que había sido movido. Daniel había abierto otra cuenta bancaria casi 8 meses antes. Una que yo no sabía que existía. La mayor parte del dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta había sido transferida ahí silenciosamente en cantidades pequeñas. Melissa me explicó que la gente mueve el dinero poco a poco con la esperanza de que no lo noten. Le pregunté de cuánto estábamos hablando. Me dijo que de poco menos de $42,000. Me quedé en silencio. Eso no era solo nuestros ahorros. Era el futuro de Emma. El dinero que habíamos planeado usar como pago inicial para una casa más grande. El fondo de emergencia que habíamos construido juntos durante años. Melissa me dijo que también había encontrado algo más. Pregunté qué era. Una factura de consulta de un abogado de divorcios. La consulta había sido casi un mes antes de que yo regresara de la base. El corazón se me cayó. Daniel no había tomado una decisión terrible en una noche emocional. Había estado preparando todo esto mientras yo seguía sirviendo a mi país. Melissa continuó diciéndome que el laboratorio que aparecía en ese informe de ADN no parecía estar acreditado oficialmente. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que significaba que el informe probablemente no tendría ningún peso en un tribunal. Me recosté en la silla. El cuarto de repente se sintió muy callado. Daniel no simplemente había creído un informe falso. Había elegido usar uno. Esa tarde llegó otra llamada inesperada. El general Hayes. Me preguntó cómo estábamos Emma y yo. Le dije que estábamos a salvo. Dijo que se alegraba. Hubo una pausa antes de que continuara. Me dijo que necesitaba recordar algo. Yo respondí que sí, señor. Me dijo que mi esposo quería que yo reaccionara emocionalmente. Le dije que lo sabía. Me dijo que no le diera esa victoria. Después de colgar miré por la ventana de Rachel. Emma estaba persiguiendo burbujas en el patio trasero mientras Rachel se reía a su lado. Por primera vez en días no me sentí destruida. Me sentí enfocada. Daniel creía que ya había ganado. No tenía ni idea de que cada mentira que había dicho se estaba convirtiendo en otra pieza de evidencia que lo esperaba en el tribunal. La prueba de ADN aprobada por la corte fue programada para el martes siguiente. Melissa insistió en que todo se manejara a través de un laboratorio acreditado y aprobado por el tribunal. Sin atajos, me recordó. Si la verdad está de tu lado, deja que el proceso te proteja. Daniel llegó 20 minutos tarde. Casi no me miró. Patricia lo siguió al área de espera cargando la misma confianza que había traído la noche en que me echó de la casa. Emma estaba sentada tranquilamente en mis piernas agarrando su conejito de peluche favorito. No tenía idea de por qué tantos adultos de repente parecían enojados. Melissa se inclinó y me susurró que sin importar lo que pasara ese día, me mantuviera tranquila. Asentí y le dije que lo haría. La recolección del ADN tardó menos de 15 minutos. Un técnico pasó con cuidado un hisopo por el interior de la mejilla de Emma. Luego el de Daniel y finalmente el mío. Todo fue documentado. Cada muestra fue sellada. Cada firma fue verificada. Exactamente como el general Hayes había dicho que debía manejarse la evidencia real. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Daniel finalmente habló. Me preguntó si yo realmente pensaba que eso iba a cambiar algo. Lo miré y le dije que nunca había pensado que esto era sobre ganar. Él se rió sin humor y dijo que yo siempre había sido buena fingiendo. No respondí. Melissa me había advertido que cada argumento innecesario solo le daba otra oportunidad de torcer mis palabras. Así que simplemente le abroché a Emma el cinturón en su sillita y me fui manejando. 3 días después Melissa llamó. Me dijo que los resultados habían llegado. Se me apretó el estómago. Le pregunté si podía ir a su oficina. Me dijo que por favor. Llegué menos de 1 hora después. Melissa colocó un sobresellado sobre su escritorio. No lo abrió de inmediato. En cambio me miró directamente a los ojos y me preguntó si estaba lista.
Asentí. Ella cuidadosamente dobló el informe. Luego sonrió. La probabilidad de paternidad era de 99.9999%. Por varios segundos no pude hablar. Las lágrimas me rodaron por las mejillas. No porque yo hubiera dudado de Emma, nunca lo había hecho. Lloré porque la verdad finalmente había sido puesta en palabras que nadie podía discutir. Melissa me dio un pañuelo. Me felicitó. Me reí entre lágrimas y le dije que era algo extraño decir después de todo lo que había pasado. Ella respondió que no, y señaló el informe diciendo que ese día la verdad había reemplazado oficialmente a la mentira. Esa tarde Daniel recibió los mismos resultados. Su respuesta sorprendió a todos. No pidió disculpas. No llamó para preguntar cómo estaba Emma. En cambio envió un mensaje corto diciendo que el laboratorio debió haberse equivocado. Melissa leyó el mensaje y movió la cabeza. Me dijo que cuando alguien se niega a aceptar la evidencia, ya no está buscando la verdad. A la mañana siguiente Daniel llamó 6 veces. No contesté. Luego Patricia dejó un mensaje de voz. No era una disculpa. No era preocupación por Emma. Era pánico. Para entonces varios parientes que habían estado en esa supuesta cena de bienvenida ya se habían enterado de los resultados oficiales del ADN. La hermana menor de Daniel, Emily, fue la primera en comunicarse. Me dijo en voz baja que me debía una disculpa. Le respondí que no me debía nada. Me dijo que se había sentado ahí y vio a todos acusarme y que debería haberme defendido. Cerré los ojos y le agradecí que llamara. Luego me dijo que había algo más. La noche en que yo me fui, vio a Daniel tirar algo al fuego de la chimenea. Era otro sobre. Mi corazón se saltó un latido. Le pregunté qué tipo de sobre. Me dijo que no sabía. Pero después de escuchar sobre la prueba real de ADN, respiró hondo y me dijo que creía que lo que estaba adentro habría probado que él había estado mintiendo desde el principio. Después de colgar me quedé mirando por la ventana. Daniel no estaba peleando para salvar nuestro matrimonio. Estaba peleando para salvar la mentira que había construido. Y con cada día que pasaba, esa mentira se estaba desmoronando. Al final de esa semana la historia se había esparcido por toda la familia de Daniel. No porque yo se la hubiera contado a nadie, sino porque los resultados oficiales del ADN hablaron por sí solos. Las personas que me habían visto salir de esa sala cargando a Emma de repente se dieron cuenta de que habían presenciado algo muy diferente a lo que habían creído. No habían visto a una mujer culpable siendo expuesta. Habían visto a una esposa inocente siendo humillada públicamente. Uno por uno empezaron las llamadas. La tía de Daniel llamó primero. Me dijo que no sabía qué decir. Le respondí que no tenía que decir nada. Dijo que sí tenía que hacerlo. Se disculpó por haber estado sentada en silencio esa noche. Luego llamó la prima. Luego otro tío. Cada conversación sonó casi igual. Dijeron que debieron haber hecho preguntas, que no debieron haberme juzgado, que lo sentían mucho. Agradecí cada disculpa pero ninguna borró esa noche. La imagen de Emma aferrada a mi uniforme mientras personas que no me conocían bien nos miraban se quedaría conmigo para siempre. Unos días después Melissa llamó de nuevo. Me dijo que había recibido otro documento. Le pregunté qué era. Registros financieros. Manejé directo a su oficina. Ella me entregó varios documentos. Me dijo que esa cuenta le pertenecía a Daniel. Reconocí el número de cuenta de inmediato. Era la cuenta secreta donde había transferido nuestros ahorros. Melissa señaló otra serie de transacciones y me dijo que mirara a quien le había enviado el dinero. El nombre me paralizó. Vanessa Collins. Múltiples pagos. $5,000, $3,000, $7,000, casi $20,000 en total. Levanté la vista y le dije que él le había estado dando nuestro dinero a ella. Melissa asintió y dijo que así parecía. Luego deslizó otro documento sobre el escritorio. Era de una citación a sus registros telefónicos. Leí el resumen. Cientos de llamadas telefónicas, conversaciones de madrugada, reservaciones de hotel los fines de semana,
Cargos de tarjeta de crédito en restaurantes donde Daniel había dicho que iba por trabajo. Cerré la carpeta y le dije que ya no creía conocer a mi esposo. Melissa suspiró y me dijo que había una cosa más. Me pasó capturas de pantalla impresas. Vanessa había entregado voluntariamente varias conversaciones de texto después de recibir una notificación legal. Reconocí los mensajes de inmediato, pero estos no eran los que yo había fotografiado. Eran más recientes. Un texto de Daniel decía que no se preocupara, que una vez que el divorcio fuera final todo sería de ellos. Otro decía que ella nunca descubriría que el informe de ADN no era real. Me quedé mirando las palabras. Ahí estaba. No una sospecha, no confusión, no celos. Una confesión. Daniel había sabido desde el principio que el informe era falso. Melissa cerró la carpeta tranquilamente. Me dijo que creía que esto lo cambiaba todo. Más tarde esa tarde mi teléfono sonó de nuevo. El nombre que apareció me sorprendió. Vanessa Collins. Por un momento pensé en ignorarla. En cambio contesté y dije hola. Su voz no sonaba para nada como yo esperaba. Se escuchaba cansada, casi asustada. Me dijo que sabía que probablemente yo la odiaba. No respondí. Continuó diciendo que no sabía que él todavía vivía como mi esposo. Le pregunté cómo que no sabía. Me dijo que Daniel le había contado que ya estábamos separados, que yo solo seguía casada con él por los beneficios militares. Cerré los ojos. Cada oración se sentía como otro golpe. La voz de Vanessa se quebró. Me dijo que cuando supo la verdad terminó todo con él. Le dije que ella me había ayudado a humillarme. Respondió que lo sabía y que lo lamentaría el resto de su vida. Por varios segundos ninguna de las dos habló. Finalmente susurró que ya le había dado todo lo que tenía a mi abogada. Le pregunté por qué. Respondió que porque Emma merecía algo mejor que las mentiras que habían ayudado a crear. Después de colgar me senté tranquilamente en el patio de Rachel mirando a Emma perseguir mariposas entre el pasto. Los niños tienen una manera hermosa de vivir solo en el presente. Sin resentimiento, sin venganza, solo alegría. Mirando a mi hija me di cuenta de algo importante. Esta pelea nunca había sido realmente sobre probar que yo era inocente. Era sobre asegurarse de que Emma creciera sabiendo que la verdad importa, incluso cuando las mentiras parecen más ruidosas. La audiencia del divorcio fue programada para la segunda semana de septiembre. Para entonces ya habían pasado casi 4 meses desde la noche en que Daniel y su familia habían intentado echarme de la casa. Entré al tribunal del condado de Wauk usando un traje azul marino en lugar de mi uniforme militar. Melissa me había dado un simple consejo para ese día. Me dijo que hoy no estaba ahí como soldado. Le pregunté entonces cómo qué. Respondió que como madre. Esas palabras se quedaron conmigo mientras cargaba a Emma hacia adentro del edificio. Rachel la cuidó en el área de espera mientras Melissa y yo entramos a la sala del tribunal. Daniel ya estaba ahí. Se veía diferente. Había perdido peso. La confianza que había traído durante esa supuesta cena de bienvenida había desaparecido. Patricia estaba sentada detrás de él evitando mis ojos por primera vez. Cuando entró el juez todos se pararon. Después de las declaraciones iniciales, Melissa presentó nuestra evidencia con calma. El informe oficial de ADN, los registros bancarios que mostraban la cuenta escondida de Daniel, las transferencias a Vanessa, los mensajes de texto hablando sobre el informe de ADN falso. Y las capturas de pantalla que probaban que la confrontación había sido planeada antes de que yo llegara de la base. Ni una sola vez Melissa levantó la voz. No necesitaba hacerlo. La evidencia hablaba por sí sola. El abogado de Daniel intentó argumentar que su cliente había actuado por una preocupación genuina. El juez revisó los documentos por varios momentos en silencio. Luego le hizo a Daniel una sola pregunta. Le preguntó si él sabía que ese informe de ADN no había sido verificado por un laboratorio acreditado oficialmente. Daniel dudó y respondió que no estaba seguro. Melissa de inmediato le entregó al juez otra exhibición. Uno de los propios mensajes de texto de Daniel que decía que ella nunca descubriría que el informe de ADN no era real. La sala del tribunal quedó completamente en silencio.
El juez se acomodó los lentes y le dijo a Daniel con voz tranquila pero firme que ese mensaje sugería que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Daniel bajó la cabeza. Su abogado no hizo otra pregunta. Luego vino el tema de la custodia. El juez revisó los registros médicos de Emma, los informes de la guardería, mi horario de servicio militar y declaraciones de vecinos, de Rachel, y hasta del general Hayes. El general Hayes no estaba presente en la sala esa mañana. En cambio había enviado una carta de recomendación escrita. El juez leyó parte de ella en voz alta. Decía que la capitana Clare Morgan había demostrado consistentemente honestidad, integridad y un juicio excepcional a lo largo de su carrera militar. Y que él confiaba completamente en ella como oficial y como madre. Escuchar esas palabras casi me trajo lágrimas a los ojos. No porque me elogiaran, sino porque alguien se había tomado el tiempo de defender mi carácter cuando más importaba. La audiencia duró casi 4 horas. Finalmente el juez anunció su decisión. La custodia física principal de Emma se quedaría conmigo. Daniel recibiría visitas supervisadas hasta que completara consejería de crianza y familiar. El dinero escondido que había sido transferido de nuestra cuenta de ahorros conjunta sería devuelto. El tribunal también ordenó a Daniel reembolsar mis gastos legales relacionados con la reclamación fraudulenta del ADN. Cuando terminó la audiencia, Daniel se acercó a mí lentamente afuera de la sala. Por un momento pensé que quizás finalmente se iba a disculpar. En cambio me preguntó tranquilamente si yo creía que había ganado. Miré a Emma dormida en su carriola y luego lo miré a él. Le dije que esto nunca había sido sobre ganar. Le dije que había sido sobre proteger a nuestra hija de las consecuencias de sus propias decisiones. Sin decir otra palabra me di la vuelta y me fui caminando. Por primera vez en meses no me sentí como alguien buscando venganza. Me sentí como una madre que finalmente había encontrado justicia. Casi 6 meses pasaron antes de que volviera a ver a Patricia. La vida por fin había empezado a sentirse más tranquila. Emma estaba creciendo rápido. Ya estaba formando oraciones cortas y cada mañana insistía en ayudarme a hacer el desayuno, aunque ayudar generalmente significaba dejar caer arándanos por toda la cocina. Yo había regresado al trabajo completo en la base y estaba equilibrando la maternidad y mi carrera militar un día cuidadoso a la vez. Por primera vez en años llegar a casa se sentía seguro. Entonces un sábado tranquilo por la tarde alguien tocó la puerta de Rachel. Rachel miró por la ventana y me llamó sorprendida. Me dijo que creía que era mejor que yo viera quién era. Me acerqué. Parada en el porche estaba Patricia. Se veía mayor. No solo mayor sino más pequeña de alguna manera. La mujer segura de sí misma que me había ordenado salir de su casa había desaparecido. En su lugar estaba una anciana sosteniendo una pequeña bolsa de regalo blanca. Rachel me preguntó si quería que le dijera que se fuera. Lo pensé. Unos meses antes probablemente lo hubiera hecho. En cambio asentí tranquilamente y le dije que yo hablaría con ella. Salí afuera y cerré suavemente la puerta detrás de mí. Por varios segundos ninguna de las dos habló. Finalmente Patricia rompió el silencio. Me dijo que no esperaba que yo la perdonara. Le pregunté entonces por qué estaba ahí. Miró hacia abajo la bolsa de regalo en sus manos. Me dijo que había repasado esa noche en su mente todos los días. Me dijo que seguía escuchándose a sí misma gritándome. No respondí. Dijo que me había visto parada ahí con Emma y nunca una sola vez le había preguntado a su propio hijo si estaba diciendo la verdad. Las palabras quedaron entre nosotras. Eran lo primero honesto que yo le había escuchado decir sobre esa noche. Me dijo en un susurro que me había creído a él. Le respondí que lo sabía. Dijo que quería proteger a su familia. La miré tranquilamente y le dije que ya tenía una. Cerró los ojos. Por un momento no pudo hablar. Cuando finalmente me miró, su cara estaba mojada de lágrimas. Me dijo que me había fallado. No supe qué decir. Porque tenía razón. Si lo había hecho. Patricia lentamente me tendió la bolsa de regalo. Me dijo que esas cosas le pertenecían a la abuela de Daniel. Adentro había una mantita tejida a mano para bebé, de color crema, perfectamente conservada.
Me dijo que su mamá la había hecho cuando Daniel nació y que creía que Emma debería tenerla. Cuidadosamente doblé la mantita de vuelta en la bolsa. Le di las gracias. Patricia asintió. Luego respiró profundo. Me dijo que había otra razón por la que había venido. Esperé. Me dijo que le gustaría tener la oportunidad de conocer a su nieta. Por primera vez no la llamó esa niña. La llamó su nieta. Era una diferencia pequeña pero importaba. Le dije gentilmente que no podía fingir que nada de esto había pasado. Me dijo que lo sabía. Le dije que me había acusado frente a toda su familia. Dijo que lo sabía. Le dije que había intentado echarnos. Dijo que lo sabía. Nunca discutió. Nunca puso excusas. Simplemente aceptó cada palabra. Le dije que no podía prometer que las cosas serían como antes. Me respondió que no me pediría eso. Pero también le dije que no iba a enseñarle a Emma a cargar odio. Los ojos de Patricia se volvieron a llenar de lágrimas. Entonces respiré lento. Le dije que empezaríamos con visitas cortas. Ella se cubrió la boca y me preguntó si lo decía en serio. Le dije que lo que decía era que iríamos un paso a la vez. Asintió en silencio. Me dijo que eso era más bondad de la que merecía. Mientras ella caminaba de vuelta a su carro me quedé en el porche mirándola irse. El perdón, me di cuenta, no era olvidar. No era fingir que el dolor nunca había sucedido. Era elegir no dejar que ese dolor se convirtiera en la herencia de Emma. Y de alguna manera esa decisión se sentía más fuerte que cualquier venganza que yo hubiera podido imaginar. Un año después mi vida no se parecía en nada a lo que había sido la noche en que entré a esa supuesta cena de bienvenida. En muchas formas se veía mejor de lo que yo jamás había imaginado. Emma tenía casi 2 años y medio. Cada mañana corría por la casa con el mismo conejito de peluche que había apretado durante esas semanas tan difíciles. Llenaba cada cuarto con risas, recordándome que los niños tienen un regalo increíble. No miden la vida por sus peores momentos. La miden por amor. Yo había aceptado un ascenso a mayor y seguía sirviendo en la base. El ascenso no era solo otro rango en mi uniforme. Representaba cada mañana temprana, cada despliegue, cada sacrificio, y cada momento en que me había negado a dejar que las mentiras de alguien más definieran quién era yo. El general Hayes me colocó mi nuevo rango durante una pequeña ceremonia a la que asistieron compañeros oficiales, Rachel y Emma. Después me dio la mano y me dijo que estaba orgulloso de la oficial en la que me había convertido. Luego sonrió mirando a Emma y dijo que estaba aún más orgulloso de la madre. Esas palabras significaron más para mí que cualquier medalla que hubiera recibido. Rachel se rió y me dijo que ella me había dicho un año antes que saldría adelante de todo esto. Dijo que lo había hecho. Añadió que ojalá lo hubiera creído antes. Le respondí que ahora sí lo creía. La vida no era perfecta. Nunca lo sería. Daniel completó la consejería que el tribunal había ordenado. Con el tiempo sus visitas supervisadas se volvieron más naturales y empezó a reconstruir una relación con Emma. Nuestras conversaciones seguían siendo cortas y enfocadas completamente en nuestra hija. El enojo que una vez había vivido entre nosotros se fue desvaneciendo lentamente. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque Emma merecía padres que pudieran poner sus necesidades antes que su orgullo. Patricia también mantuvo su promesa. Nunca presionó por el perdón. Ganó confianza una visita a la vez. A veces venía solo para leerle un cuento a Emma o traer galletas caseras. Una tarde las encontré sentadas en el piso de la sala envolviendo la muñeca favorita de Emma en la mantita tejida que Patricia nos había dado meses antes. Emma levantó la vista y sonrió. Me dijo que la abuela había hecho a la bebé calientita. Patricia me miró con lágrimas en los ojos. Yo simplemente le sonreí de vuelta. Eso era suficiente. No todas las relaciones pueden restaurarse. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Pero las cicatrices no siempre representan debilidad. A veces nos recuerdan cuánto hemos sobrevivido. Mirando atrás me di cuenta de algo importante. La victoria más grande no fue probar que el informe de ADN era falso. No fue ganar en el tribunal.
No fue recuperar el dinero que Daniel había escondido. No fue siquiera escuchar las disculpas. La victoria más grande fue negarme a volverme amargada. Porque la amargura le hubiera robado algo que las mentiras nunca pudieron quitarme. Mi paz. Hoy cuando la gente me pregunta cómo sobreviví la temporada más difícil de mi vida, les doy siempre la misma respuesta. La verdad no me salvó de la noche a la mañana. Me salvó una decisión honesta a la vez. Si mi historia te ha enseñado algo, espero que sea esto. Nunca te apresures a juzgar a alguien basándote solo en acusaciones. La verdad merece paciencia y las personas merecen la oportunidad de ser escuchadas. La forma más poderosa de responder a quienes te hacen daño no es la crueldad. Es vivir con integridad cuando los demás esperan que te rompas. Protege a las personas que amas. Cuida a tu familia y nunca dejes que el enojo se convierta en el legado que dejas atrás. Y si esta historia tocó tu corazón o te recordó a alguien que necesitaba una segunda oportunidad, me encantaría que la compartieras con ellos. Siéntete libre de dejar un comentario con tus pensamientos o experiencias. Y si quieres escuchar más historias sobre valentía, justicia y esperanza, me encantaría que te suscribieras y te unieras conmigo de nuevo. Gracias por tomarte este tiempo conmigo. Cuídense mucho y cuiden a las personas que aman.